Vamos a ver entonces cómo combinar tablas. Y acá las combinaciones de tablas se pueden hacer de esas formas que ustedes ven ahí. Eh, Hacer un producto cartesiano entre las tablas va a tener el mismo efecto que hacer un producto cartesiano cuando hacíamos en álgebra relacional. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba con el producto cartesiano? Unías dos tablas donde ¿Sí? tenías n más m columnas y tantos objetos multiplicados por los otros objetos de las dos tablas, digamos. De la otra tabla con la que estábamos combinando, perfecto, pero no comparaba ningún atributo, entonces como me combinaba todas los registros de una tabla con todos los registros de la otra, por eso dice multiplicamos la cantidad de registros de ambas tablas, no tenía mucho sentido. Bueno, pero el producto cartesiano muchas veces lo podemos llegar a utilizar por otras cuestiones, porque queremos combinar por fechas que son diferentes, por distintos atributos, y necesitamos realmente realizar un producto cartesiano, o sea, todos los registros contra todos los registros, y después, como lo hacíamos en el álgebra relacional, ponemos un where, a ese select, donde hacemos la comparación que queremos realizar. Natural Join fue uno de los primeros formas de combinar tablas que tenían las bases de datos, ¿sí? El Natural Join operaba, ¿se acuerdan, en el álgebra relacional? Con atributos. Sí, del mismo nombre y mismo dominio. Exactamente. Entonces, bueno, también podemos hacer natural join. Pero nosotros vamos a elegir las formas más nuevas de combinar tablas, que son a través del inner join, del left join y del right join. Entonces, la idea sería ver cómo operan el inner, el left y el right, que ustedes lo entiendan bien para poder combinar las tablas. Bien, vuelvo a repetirles algo que siempre queda en el imaginario. De hecho, el otro día estuve con una ex alumna que trabaja con bases de datos y estuvimos charlando sobre esto, y se puede ser posible que todavía no entiendan que las claves foráneas, ¿sí?, son para controlar integridad en el momento del insert, update o delete. ¿Sí? La clave foránea, si bien si yo genero un índice va a mejorar la combinación de dos tablas, no es requerida para poder hacer una combinación entre tablas. De hecho, si el producto cartesiano me permite hacer combinaciones de tablas, y lo está haciendo todos los registros contra todos los registros, no hay clave foránea en el medio que esté, digamos, permitiendo esa combinación. Vamos a ver bien cómo funcionan el inner, el left y el right. Bien, nosotros habíamos generado dos tablas cuando estuvimos trabajando, que eran la tabla de localidades y la tabla de provincias. ¿Sí? O si podemos haber hecho cualquier otras dos tablas que requieran una combinación, porque en realidad al normalizar hemos repartido los datos en distintas tablas para evitar que esa normalización evitaba que Redundancia, profe. la redundancia. Entonces, porque si tuviéramos solo una tabla que fuera localidades y provincias, y probablemente la provincia, si tenemos muchas localidades en esa provincia, se repetiría en muchos registros, y si tenemos que hacer un cambio, habría que recorrer toda la tabla. Entonces, la idea de la normalización es justamente evitar esa redundancia. Pero resulta que cuando queremos mostrar los datos, y tenemos que volver a, entre comillas, desnormalizar, o sea, combinamos tablas para obtener justamente el modelo sin esa normalización. Bien, en este caso se combinan localidades y provincias. ¿Está? Bien. Y en este caso, fíjense, está hecha con un producto cartesiano, con lo cual va a combinar todas las localidades con todas las provincias, lo cual no nos servirían. Para combinar, fíjense que solamente entre los atributos y entre las tablas que estoy combinando hay una coma. Dice select, los atributos que quiero mostrar en el resultado, from localidades loc, coma, provincias pro. Nada más. Eso es lo único que requiere el producto cartesiano. Pero sí requiere un where, una condición que cumplen esos registros, porque si no, me aparecerían todos contra todos y no tendría sentido. Entonces dice, from localidades, log, provincias pro, where
el código de provincia sea igual al código de provincia de la tabla de provincias. Estas dos tablas tenían código de provincia o ID de provincia, según como le hayan puesto al nombre del atributo, que se podían, o sea, que tenían el mismo dominio de valores. Entonces, bueno, lo podemos consultar así. Yo les voy a mostrar, vamos a levantar el Workbench, a ver qué datos me quedaron, porque siempre estamos jugando con las tablas y por ahí no me quedan los datos que quiero, pero si no le agregamos alguno. A ver, vamos a compartirles el Workbench. Bien, ahí tenemos el Workbench. Nos conectamos a la instancia local, que es donde va a estar trabajando esto. Bien, tenemos provincias, y tenemos cargadas unas cuantas provincias, tenemos localidades, y tenemos algunas localidades. Entonces, si yo acá, en lugar de este select que mira las provincias y las localidades por separado, hago ese producto cartesiano, voy a poner select asterisco para... Voy a escribir exactamente lo que está en la diapo. No exactamente, porque estoy poniendo una coma ahí. Y dale. Ahí. Bueno, hasta ahí sería el producto cartesiano común y silvestre. Que puse, no separé acá. Bien, y fíjense lo que pasó. Yo no le puse condición de where. Entonces, fíjense que Rosario tanto está en Córdoba, como en Mendoza, como en San Juan, como en Santa Fe, porque hizo todos contra todos. Acá podemos ver en ejecución un producto cartesiano como viene. ¿Sí? En cambio, si yo le pongo un where acá, y en mi caso se llama ID de provincia, igual a pro.id de provincia. Entonces ahí sí obtengo lo que quiero, que me muestre cada una de las localidades con su provincia. ¿Se entiende el producto cartesiano? ¿Cómo Sí, profe. quedó? Bien, o sea que va a traer todos los registros de las dos tablas que estoy combinando y me lo va a combinar, digamos, todos contra todos. Bien, vamos a continuar. Si se entiende el producto cartesiano, es muy simple. A veces queremos combinar por otras cuestiones, ¿sí? No en estas tablas. En estas tablas generalmente lo vamos a hacerlo por el atributo que tienen en común, que en este caso era justamente una clave foránea, pero bueno, el ID de provincia era el atributo que funcionaba como combinación entre ambas tablas. Bien, entonces ese es el producto cartesiano. Bien. De la misma forma podemos hacer un natural join. ¿Sí? Acá sí o sí se tienen que llamar iguales los atributos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, para crear una clave foránea no hace falta que se llamen iguales los atributos, pero en el caso del natural join sí vamos a necesitar que se llamen iguales, si no, no va a ser esa combinación. Bien, a ver si funciona. En lugar de poner lo que estábamos poniendo recién, que era el where acá, poner aquí bien, y obtuvimos el mismo resultado. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hacía el natural join? Que exactamente es lo que hizo acá. Unía las dos columnas directamente, sin establecer la condición. Bien, sin establecer la condición porque lo hacía con el atributo de igual dominio y en este caso de igual nombre, que en este caso era ID de provincia, pero además hacía algo.
que no Elimina sucedió residuos. cuando hacía el producto cartesiano. No Elimina elimina. las filas repetidas. No, filas no. No, igual me acabo de cuenta que no. Filas no. Ah, columnas. Las Las columnas bulbos. repetidas, fíjense que la ID de provincia me lo está mostrando una sola vez. En cambio, cuando yo hacía, vuelvo para atrás, ¿eh? Cuando yo hacía, uy, pero no, ¿qué apretaste? Bueno, cuando yo hacía el producto natural, el producto cartesiano, perdón, ¿sí? Me repite el ID de provincia, fíjense. ¿Ah? En cambio, en el natural join, elimina las columnas repetidas. Bueno, esto lo puede hacer porque en las dos tablas ID de provincia se llama igual, tiene el mismo dominio de valores y no hay ningún problema. ¿Está? ¿Se entiende? Producto cartesiano se puede aplicar igual que en el álgebra relacional, natural join, igual que en el álgebra relacional. Entonces vamos a ver los otros tipos de join que les comenté recién. El primero es el inner join. ¿Qué pretende el inner join? Que en ambas tablas esté el valor de combinación. Ese valor de combinación lo ponemos en el on. El atributo que permite hacer la combinación lo ponemos en el on. ¿Sí? Entonces ponemos lo que queremos mostrar, los atributos que queremos mostrar, de qué tabla lo queremos mostrar, y empezamos a combinar. Acá se combinaron 3 tablas: personas, localidades y provincias. Acuérdense que en el modelo este de ferretería teníamos personas que podían ser clientes o proveedores. Entonces, acá me está mostrando el quit, la razón social, la dirección, la localidad donde vive esa persona, el nombre de la provincia, y esos son los datos que quiero mostrar. ¿De quién? De las personas que viven en esas localidades y esas provincias. Entonces combinamos personas con localidades a través del código postal y combinamos esta tabla que ya está combinada con la tabla de provincias a través del código de provincia o ID de provincia según lo que le hayamos puesto en el modelo. Entonces vamos nuevamente al gestor, me quedo ahí en el Workbench, no en el gestor, en la interfaz que accede al gestor. Bien, entonces fíjense, yo lo que podría hacer es select asterisco from localidades, inner join, provincias, las mismas combinaciones que veníamos haciendo antes, el producto cartesiano con el where, el natural join que no le poníamos nada y eliminaba la columna repetida, ¿sí? O el inner join que le tenemos que poner cómo vamos a combinar con el on. Entonces decimos on, pro punto, ID de provincia igual a lo punto ID de provincia. ¿Sí? Bien. Fíjense lo que pasa si hago esta partecita nada más. Me muestra exactamente lo mismo que me mostraba el producto cartesiano con el where. Hasta acá. ¿Sí? No me elimina, yo puse asterisco y no me eliminó las columnas repetidas. ¿Sí? Me mostró la tabla de localidades, todos los atributos, código postal en nombre de localidad e ID de provincia y nombre de provincia. Siempre que nosotros usemos un inner, tiene que encontrar datos para combinar en ambas tablas. Si no, no los muestra. En este caso, no está mostrando las otras provincias que yo tenía cargadas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos? Miren, se los vuelvo a mostrar. En provincias estaban Mendoza, San Juan, San Luis. ¿Por qué no los está mostrando? Porque no hay ciudades Porque no hay ciudades, no hay localidades dentro de esas provincias. Por eso no lo está mostrando. Entonces el inner va a buscar, ¿sí? Ya sea que yo lo ponga en este orden
o que lo ponga al revés. Yo podría decirle, muéstreme las provincias inner join las localidades, ¿sí? Y el atributo de combinación es el mismo. Me va a mostrar primero los datos de la provincia, después los datos de las localidades, pero no me está mostrando todas las provincias, me está mostrando aquellas provincias donde haya localidades registradas. ¿Estamos? Bien. Cuando yo escribo un select y empiezo a combinar tablas, esta combinación, o sea, el orden en que pongo las tablas, los tengo que leer de izquierda a derecha. O sea, en esta combinación, en este select, hay dos tablas, la provincia está a la izquierda de la localidad. Si pusiera otra tabla más combinada acá abajo, estaría a la izquierda. Fíjense, yo el otro día no generé todos los atributos de personas, pero agregué una tabla de personas que tenía el ID de la persona, el nombre y el código postal. ¿Sí? A ver qué les parece que pasaría si yo en este select agrego esto que voy a poner acá. Inner join personas on, un alias, así no escribo tanto, per punto código postal igual a log punto código postal. ¿Qué pasará? Te va a matar la primera instancia, profe, la de Santa Fe 2000. Solamente el registro de personas, donde la persona, digamos, esté en la localidad y me va a mostrar la localidad y la provincia de esa persona. ¿Sí? Porque está buscando que se igualen en todas. Y como había un solo registro de personas que estaba en Rosario, me está mostrando su localidad y su provincia. No me está mostrando todas las provincias, todas las localidades, y en el caso de que haya una persona, los datos de la persona. El inner busca que coincidan esto que ponemos acá en todas las tablas, en todos los registros, perdón. ¿Está la combinación? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Yo le voy a cambiar algo a esto. Volvamos a repetir. Provincias está a la izquierda de localidades y personas está a la izquierda, perdón, y provincias está a la izquierda de personas, perdón, vamos otra vez. Provincias está a la izquierda de localidades y localidades está a la izquierda de personas, ¿sí? Si yo la leo de izquierda a derecha, tengo provincias, localidades y personas. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Tengo que leer de izquierda a derecha. ¿Por qué les digo esto? Porque el left, que significa izquierda, yo podría ponerlo acá. ¿Qué me dice el left? Me dice, muéstreme lo que está a la izquierda, independientemente de que a la derecha no haya datos. Muéstreme todo lo que está a la izquierda de esto. Si hay algo de esto, muéstrelo. ¿Sí? Si hay algo de personas, muéstrelo. ¿Qué me va a mostrar entonces acá? Las 3 ciudades anteriores, pero va a estar nulo. Va a estar nulo los valores que refieren a personas. Miren lo que pasa. ¿Qué hice? No tomó el select. No seleccioné ese. Perfecto. Ahí está. Fíjense lo que pasa. Me muestra todas las localidades, ¿sí? Con su correspondiente provincia, pero en aquellos en donde no encuentra personas registradas, me muestra null. Esto, ¿cómo podría ser, digamos, la consulta? O cómo me podrían decir, bueno, muestre todas las provincias y localidades, y en aquellas localidades donde haya personas, muéstrelas. O muestre todas las personas, pero muestre además las localidades aunque no haya personas. ¿Está? ¿Y qué Profe, pasaría? ¿Cómo? Sí,
Si hubiese 2 personas en Rosario, Sí, ¿vamos a agregar una? ¿Querés? Rosario, claro, se Vamos a repetiría agregar. 2 veces, ¿no? Vamos a agregar una persona, una nena, en Rosario. No me acuerdo si le había puesto autonumérico a esto, por eso lo dejé sin autonumérico. Me va a dar error si no había autonumérico. Exactamente, no había autonumérico. Así que vamos a ponerle registro 2. Bueno, ahora tenemos 2 registros que están en Rosario. Después, si quieren, probamos con otra provincia, pero con otra localidad. Vamos a ejecutar ahora nuevamente el CL que habíamos escrito. Ahí están los 2, ¿ves? Los 2 que viven en Rosario. Y como tiene un left para personas, dice, si no hay personas, muéstreme las localidades igual. ¿Qué pasaría si el left lo pongo acá? También. Mostraría todas las provincias, Mostraría todas las por más que provincias, no tengan ciudades. aunque no tengan localidades y aunque no haya personas. Y miren lo que pasa. ¿Se ve? Ahora Sí, andar un profe. poquito en la salida. Acá tenemos todas las provincias, pero resulta que en Mendoza yo no había cargado ninguna localidad, entonces no hay localidades, y me muestra null. Bien. Les voy a hacer un cambio ahora. Les voy a poner inner acá. A ver si se dan cuenta qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con esta consulta así escrita? Le puse un left. ¿Qué quiere decir esto? Que me muestre las localidades, perdón, las provincias, independientemente de que haya o no localidades. Pero después puse un inner. ¿Qué puede llegar a pasar? La tabla Va- resultante la unís con la de personas, digamos, por el código postal. Claro, pero con un inner. Solo va a haber 2 filas. Solo va a haber 2 filas, porque no va a poder combinar null del, digamos, de lo que haya en personas, ¿sí? Con los otros datos. Entonces miren lo que pasa. Solamente me encuentra esto. ¿Por qué? Porque el inner busca que haya entre las 2 tablas que está combinando coincidencias. Y null no tengo nunca en un código postal. ¿Sí? Que es con el atributo con el cual estoy combinando esta tabla que se conformó con un left con esta, con la tabla de código postal, con la tabla de personas. Lo estoy haciendo a través de código postal. Entonces, como no puedo combinar con null, me dice, no me muestra los otros registros. ¿Se entiende? Cuando yo uso left, y las tablas están combinadas una a través de la otra, porque a lo mejor puedo llegar a tener una combinación con otra cosa distinta, que no necesite, digamos, combinar con un dato que va a salir de esta tabla, sino de una anterior. Bueno, cuando tengo así combinaciones encadenadas, cuando pongo un left y quiero que me aparezcan todas, después también tengo que poner left. O sea, si arranco con un left, sigo con left. Ahora, ¿se entendió hasta acá? Sí, profe. La diferencia entre el inner y el left. ¿Sí? Sí, ¿Se sí. entendió? Bueno. Yo la voy a escribir al revés a esta consulta. Voy a arrancar por personas.
¿Bien? Es la misma consulta, pero al revés. ¿Es la misma consulta? O sea, la ejecución, perdón, vamos a mejorar la pregunta. La ejecución de esta consulta es igual que la de arriba. Aunque acá vamos a ponerle los INE, ¿eh? El resultado va a ser el mismo. Salvo por el orden de las columnas, bueno, porque yo acá puse asterisco. Si pusiera las columnas lo que quiero mostrar, digamos, sería, el resultado sería el mismo. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle que primero ponga el ID de la persona, después ponga el nombre de la persona, ponga el código postal, que lo voy a sacar de personas, de localidades voy a sacar el nombre de la localidad, y el ID de la provincia, y de provincias voy a sacar el nombre de provincia. O sea que estos datos yo voy a ponerlos acá. ¿Sí? O sea, cuando yo las ejecuto, me muestra ID de persona, nombre de persona, código postal, localidad, provincia, nombre de provincia. Y cuando ejecuto esta, también me muestra lo mismo. ID de persona, nombre de persona, ¿sí? Exactamente lo mismo. Pero la ejecución es igual. ¿Cómo hace el gestor para resolver cada una de estas consultas? ¿Qué les parece a ustedes? No, compara primero los on, profe, ¿puede ser? Va a seguir, tiene algo que ver con eso, pero va a seguir el orden, ¿sí?, que yo le indiqué en la consulta. O sea, va a arrancar por las provincias, va a leer la tabla de provincias, los registros, va a buscar las localidades, ¿sí?, que tengan esa provincia, y después va a buscar las personas en esta primera consulta. En cambio, en esta otra, va a buscar primero las personas y después va a hacer la combinación con localidades y finalmente con provincias. ¿Qué pasa? Si me dicen, muéstreme todos los datos de personas, ¿tendría sentido arrancar por provincias? ¿Tendría Sí, no. sentido hacer esta? Y no tendría sentido, porque a lo mejor tenemos cargadas todas las localidades y todas las provincias de Argentina, y por ahora tenemos clientes nada más que en Santa Fe. Entonces, estaríamos buscando en la primera consulta, haciéndole hacer un esfuerzo al gestor, ¿sí?, que no tiene sentido. Porque busqueme todas las provincias, después todas las localidades, y resulta que después tenemos 3 personas, ¿sí? Entonces, en el último INER, hacemos desaparecer todas las otras provincias y localidades para quedarnos con las personas. Entonces, siempre que ustedes piensen en una consulta, piensen en el orden de izquierda a derecha, como decimos que las lee el gestor, ¿sí?, de izquierda a derecha, para que le sea más fácil al gestor encontrar los datos, ¿sí? Porque acá, en el segundo select que escribimos, va a arrancar por personas y va a buscar nada más que las localidades y las provincias en las que están estas personas, y la provincia en la que está la localidad de la persona. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, entonces generalmente vamos a escribir de izquierda a derecha, que es lo que se hace, la consulta en función de lo que me pidieron. Ahora, si la consulta decía, muéstreme todos los datos de provincias y localidades, y en aquellas provincias y localidades donde haya personas, muéstreme las personas, ¿sí? Entonces probablemente arranquemos así, pero vamos a tener que poner un left, como dijimos acá, ¿sí? Ponemos un left, entonces me muestra todas las provincias, me muestra todas las localidades, independientemente de que haya personas. Y acá es donde aparecían los null. ¿Sí? Me está mostrando todas las personas. Acá, fíjense que quedó ordenado distinto porque yo mostré los atributos. Entonces, primero mostré las personas. Y fíjense que el código postal para el tercer registro, que no tiene nada, el código postal de persona está en null. No así la localidad. Entonces, fíjense cómo es importante que cuando yo quiero usar left,
Y tenga cuidado de dónde voy a mostrar los datos. Acá tendría que haber mostrado los datos de localidad, porque esa es la que va a tener. Y fíjense, vuelvo a ejecutar para que ustedes miren, lo escribí mal a propósito, ¿qué es lo que pasa acá? Mendoza, San Juan y San Luis no tienen localidades cargadas, pero no me está mostrando el ID. ¿Por qué? Porque yo lo mostré de la tabla de localidades, que ya no había más. Entonces, acá, lo lógico sería mostrar con el dato de la provincia, cuando yo vaya a mostrar un left. ¿Estamos? Entonces, primero, cuando armo la consulta, me fijo de izquierda a derecha, ¿qué es lo que menos esfuerzo le va a causar al gestor? Y después me fijo cómo lo voy a combinar dependiendo de lo que quiero mostrar. ¿Sí? Recordando que cuando yo uso left van a aparecer cosas en null, ¿sí? Que no queremos mostrar, si es que queremos mostrar los ID correctos y todo lo demás. ¿Sí? Yo ahora me copié los mismos datos para que veamos algo más. Bueno, resulta que ahora nos pidieron mirar las personas, las localidades y las provincias en las que viven esas personas, y con un inner eso nos bastaba. Estamos mostrando las personas, las localidades y las provincias. Bien. ¿Qué pasaría si yo acá pongo un left? Porque arranqué con personas. Es diferente. ¿Cuándo tendría sentido poner un left acá? Cuando quería averiguar personas independientemente de localidades. ¿Estás seguro que va a funcionar así? Arranco por la tabla de personas. Muestro las localidades y muestro las provincias de esas personas. El left. ¿Va a funcionar como funcionaba antes en esta consulta? ¿En la de arriba? Acá funcionaba así. Arrancaba por provincias, mostraba todas las provincias, después por las localidades, mostraba todas las localidades, y en el caso que hubiera, mostraba las personas. Esta consulta es exactamente al revés. Empieza por las provincias, muestra las localidades, y después, perdón, empieza por las personas, después muestra las localidades, y después muestra las provincias. ¿Va a tener la misma ejecución que esta que acá? No, va a mostrar las dos filas nomás. Las dos filas Va a de mostrar personas. las dos filas que tienen personas, fíjense. O sea que acá el left no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no va a haber datos para combinar con null. Porque arrancó por la tabla de personas. Tendría que haber personas sin localidades, ¿puede ser? Claro, en el modelo, vamos a suponer que en el modelo nosotros decíamos, usted puede registrar, sí, personas, aunque no registre las localidades, después se la ponemos la localidad. No, no es lógico, ¿no? Claro, por eso. Únicamente en ese caso aparecería en null, pero nada más, null, porque de null con las otras localidades tampoco va a funcionar. ¿Qué pasa que si yo no quiero modificar el orden de esta consulta, pero quiero obtener lo mismo que en la consulta anterior? Claro, tengo que empezar al revés. Entonces, muéstreme la tabla de la derecha, independientemente que a la izquierda no haya datos. Y en este caso uso right. Generalmente, como escribimos de izquierda a derecha, no vamos a usar right. Vamos a armar la consulta como en el primer caso, ¿sí? Que arrancábamos por provincia, después localidades, después por personas, y vamos a escribir left. Es muy raro, ¿sí? Que pensemos, nunca, al menos a mí me pasó, haber pensado exactamente al revés, pero a veces escribimos la consulta pensando en que vamos a mostrar todas las personas, porque uno dice, che, no, pero mostrame todas las localidades que tengo cargadas sin las personas. Entonces, en lugar de corregir y dar vuelta a toda la consulta, ponemos un right y hace el mismo efecto que el left con la consulta al revés. ¿Sí? Fíjense que esta consulta me produce lo mismo que la consulta dada vuelta y con el left. ¿Sí? ¿Se entiende? El inner, ¿qué va a buscar entonces? ¿Qué va a buscar? Instancias que sean iguales. Las instancias que tengan
valor en el mismo atributo de combinación. Entonces, cuando poníamos inner acá, bueno, acá teníamos inner ahí, mostraba dos registros. ¿Por qué? Porque trataba de buscar la localidad en personas y en localidades, y la provincia en la combinación de personas con localidades y provincias. Entonces, siempre va a buscar que exista el registro en ambas tablas, o en lo que veníamos combinando y la siguiente tabla. El left va a buscar que me muestre todo, independientemente que la tabla de la izquierda, ¿sí?, no tenga datos. Perdón, que muestre lo de la izquierda, independientemente que la tabla que siga no tenga datos. Y el right al revés. Me va a mostrar lo que exista en la tabla de la derecha, independientemente que en la tabla siguiente, o sea, en la anterior, no exista datos. ¿Está? ¿Se entiende? Vamos a hacer un montón de ejemplos de esto, pero quiero que entiendan eso. Hay muchos ejemplos en la práctica que les dice, muéstreme tal cosa, y aunque no exista, aunque no tenga productos comprados, por ejemplo, muestre igual el producto. Muéstreme los productos que se hayan pedido, independientemente de que, y muestre el producto independientemente de que no haya pedidos relacionados. Entonces, en esos casos vamos a usar mostrar el producto, y en el caso del pedido le vamos a poner un left cuando unamos, cuando combinemos las tablas. Bien. Bueno, lo que está en las diapos refieren a esto que estuvimos jugando nosotros acá, ¿sí? De hacer el inner, de probar, dice, es una combinación por equivalencia el inner, conocida también por unión interna, siempre que haya concordancia de valores en atributos comunes a ambas tablas. Si no lo hay, no los voy a poner. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo anterior, en el que estuvimos viendo, estaban relacionadas. Nosotros, en mi modelo, yo le había puesto ID cuando la creamos de provincia, pero es lo mismo. Localidades con código postal, ¿sí? Y en el caso de... bueno, yo lo hice con un ID de persona, porque creé una tabla muy rápidamente, pero tenían quit en el modelo original. Entonces, bueno, va a mostrar las tablas con código postal. Bien. Entonces dice, en las consultas de este tipo, basta con poner en la cláusula ON el atributo que vincula las tablas. Ahora, cuando yo tengo en el modelo que las tablas están combinadas por más de un atributo, en este caso siempre teníamos el código postal y el ID de provincia, en el caso que estuvimos viendo. En cambio, por ejemplo, en la tabla precios con artículos, con productos del modelo, yo tendría que buscar el producto, ¿sí? Bueno, acá me dice muéstreme los proveedores a los que se les compra, entonces hago un inner join con productos proveedores, y lo hago por quit, porque era el atributo que combinaba productos proveedores con... Perdón, acá lo hago por ID de producto primero, y después con personas por quit, que era el atributo que estaba en productos proveedores y que estaba en personas. Bien, termino de combinar eso, pero quiero mostrar los precios. Si quiero mostrar los precios, yo el precio lo tenía por ID de producto y por quit del proveedor. Entonces, cuando yo hago una combinación así en el ON, tengo que poner todos los atributos, ¿sí?, que me permiten esa combinación, y para el segundo atributo en adelante pongo AND, para concatenar esta combinación. Pongo ON, en este caso, proveedores producto, quit, igual a precio.quit, AND, proveedores producto y de producto, igual a precio.id de producto. ¿Sí? ¿Se entiende ahí la combinación? Cuando es por más de un atributo, tengo que ponerlos a todos. Porque si yo combinara solamente en el ON con proveedor producto quit los precios, ¿qué pasaría?
No me va a dar error, porque el gestor no va a entender. Perder los productos, profe. ¿Cómo? Perdería los productos. Perdería la combinación con el producto. Los voy a mostrar igual, pero me va a mostrar un quit con todos los ID de producto habido y por haber. ¿Sí? No, del producto que yo estoy mostrando en esta sentencia select, únicamente. ¿Está? Va a combinar todo con todo y no me sirve. A lo mejor ese proveedor no me provee ese producto. ¿Sí? Y estoy haciendo estoy mostrando datos que no son reales. Entonces, siempre que tenga más de un atributo que necesito para hacer esa combinación, tengo que poner el on y el and para los siguientes atributos. Bien. Bueno, acá dice eso, en las consultas de este tipo debemos poner en la cláusula on todos los atributos que vinculan las tablas. Por eso es tan importante que ustedes conozcan el modelo. ¿Sí? Es muy importante que conozcan el modelo. Para la próxima evaluación, que es de SQL, y para los ejercicios que van a ir haciendo con Vilma, referidos al modelo que se trabajó en el primer parcial, ustedes van a tener el modelo, ¿sí? Y van a tener las tablas. Y en ese modelo había una tabla que se combinaba con otra a través de dos atributos, entonces lo van a poder probar también ahí. Bien, bueno, left join lo vimos, y con left join pasa lo mismo, ¿eh? Con left join también pongo el on y el and. En este caso, en esta consulta, independientemente de que la estemos ejecutando, porque no tengo cargada toda la tabla de ferretería, ¿ustedes la tienen? ¿La pudieron generar? Esa era la Como prueba. profe puede repetir. Si ya generaron todas las tablas de ferretería. ¿Estuvieron jugando No, con yo eso? no. Bueno, No, yo no. tienen que hacerlo, ¿eh? Para la próxima clase, que es después del receso, quiero que ver si han generado esa base de datos, ¿eh? Porque de esta forma, digamos, pudieron practicar DDL, si no practican DDL. Bueno, vamos a pensar lo que estuvimos viendo antes, ¿eh? Si yo tenía un inner, en ambas tablas combinaba por lo que decía en el on, ¿sí? Y tenían que existir registros en ambas tablas con ese valor. Entonces acá tenemos que muestra los productos, que lo combina con productos proveedores por el ID de producto, ¿sí? Bien, que luego lo combina con personas por el quit, que tenía proveedores producto, ¿sí? Hasta ahí busca la combinación en ambas tablas. Ahora, cuando llega a precios, le dice left join. ¿Qué significa ese left ahí? ¿Qué me va a mostrar esta consulta? ¿Cuál sería la lógica de poner un left ahí? A Para ver. que te muestre todo el historial de precios. ¿O no? Sí, con un inner también lo consigo. ¿Por qué está el left? ¿Por qué está el left? ¿Qué hacía el left? O sea, mostraría todo lo anterior por más que no tenga precio. Exactamente, mostraría todos los productos, su descripción, la razón social del proveedor que los vende, aunque no haya precios. Eso es lo que me dice. Entonces yo ahí puedo detectar, che, ¿cuáles son los productos que tengo registrados en mi sistema y no tengo precio del proveedor? ¿Está? Para eso sirve esto, por ejemplo. Una de las cosas podría ser para eso, o para mostrar la lista de productos completa, independientemente que yo no haya cargado precios. Pero generalmente estas cosas, es más, es probable que yo pueda poner esto, ¿sí? Que filtre después con un where. ¿Qué podría consultar para que solo me salgan aquellos productos que no tienen precio?
¿cómo podría ser la condición del where? Donde el precio sea nulo. Exactamente, where, precio, Precio es null. claro, where precio is null. Si yo pongo where precio is null, me van a aparecer todos los productos con su proveedor que no tienen precio. Entonces yo ahí le digo, che, mirá, no podemos vender esto hasta que no tengamos precio. Así que vamos a cargarle los precios. Vamos a preguntarle al proveedor qué precios tiene. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, Sí, profe. es muy importante que entiendan ese left, porque justamente con ese is null podemos detectar cosas que no están cargadas o algo por el estilo. Bien, ¿qué pasaría ahora si el left, además de estar en la combinación con precios, está en la combinación con personas? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Les parece que habrá alguna diferencia? No, porque ya te mostraría igual, con el left de precios, te mostraría igual toda esa instancia, ¿no? No es por eso, es por otra cosa. Por eso necesito conocer bien el modelo. Cuando yo tenía un producto y cargaba la tabla productos proveedores, ¿sí? Esa tabla no le puedo poner un proveedor en nulo. Entonces, un inner join acá o un left join harían lo mismo. ¿Dónde realmente se causaría la diferencia si yo pongo un left join cuando combino con productos proveedores y obviamente después tengo que seguir poniendo left, ¿está? Para que sigan teniendo resultados, si no nos pasaría como en el ejemplo que vimos antes. Entonces, si yo pongo un left con productos proveedores, ¿qué puede pasar? ¿Por qué aparecerían registros que antes con el inner no aparecían? Mostraría productos que no tengan proveedores. Pero mostraría productos que no tengan proveedores, exactamente. Entonces, otra vez lo mismo, ¿sí? Si yo me quedé sin proveedores de un producto, puedo analizar eso y listarlo preguntando is null. Ahora, en lugar de precio, ¿qué preguntarían? Que sea nulo. Los proveedores. No Que sea pertenezcan al mismo. nulo el quit del proveedor, ¿eh? Que es, digamos, el atributo o la razón social, es lo mismo, pero son los atributos que salen de la tabla de productos proveedores, ¿sí? El quit sale de la tabla de productos proveedores, que no la pudo encontrar cuando quiso hacer la combinación. Y eso, ¿sí? Lo consigo con un left a partir de la primera combinación, o sea, muestro producto y cuando voy a combinar con productos proveedores le pongo un left para que suceda eso, que me muestre los productos independientemente de que no tengan proveedores. Bien. El left join entonces permite que aparezcan en la consulta todos los registros de la tabla de la izquierda, aunque los mismos no tengan ninguna correspondencia con la que se combinen. ¿Está? Entonces muestra la tabla de la izquierda independientemente que la siguiente tabla no tenga atributos para combinar, que tengan correspondencia con los atributos. Y en esa tabla de la derecha va a mostrar valores nulos, que son los que podemos después en un where controlar para que me muestre solamente esos registros y hacer alguna actualización o para algún, digamos, efecto de ese tipo. Bien, acá les muestra el left con precio, where precio is null, que era el que estábamos diciendo recién. Bien, y después, probando, que fue lo que yo estuve haciéndoles hacer, de anidar los left, como lo hicimos con localidades, provincias y personas, para ver qué pasa, o dándolos vuelta con un right, se puede obtener lo mismo que estuvimos viendo recién. Bien. Eso con respecto a las combinaciones. Vamos a ver cómo aparecen
cómo aparece el orden de las filas en una consulta, ¿sí? El orden de las filas en la consulta el gestor lo va a poner como encuentre mejor la combinación, ¿sí? Dependiendo de dónde arranqué para mostrar, si de una tabla o de otra. Entonces nosotros le podemos forzar el orden a partir de la cláusula order by. Seleccionamos, combinamos con tablas, ponemos condiciones y digamos, una de las cláusulas que podemos poner es order by. Order by va a ser siempre la última cláusula en una consulta. Fijémonos lo que pasa. ¿Sí? Por ejemplo, lo vamos a hacer con el ejemplo que estábamos trabajando. Workbench. Vamos acá a la primera consulta. Y le vamos a decir... No, vamos a la segunda que arrancaba por las personas. Order by per punto nombre de persona. ¿Bien? Juana y Pepe. Fíjense que antes, sin el order by, o sea, lo voy a seleccionar sin el order by, me mostraba Pepe y Juana, porque está tomando el ID de persona como orden, que es ya un índice que viene incorporado con la tabla, ¿eh? Toda clave primaria es un índice. Entonces, como busca el orden de algún índice, busca ese. Busca el único índice que tiene, que es el índice por clave primaria. Ahora, cuando no sé... ¿Sí? ¿Siempre va a buscar por la clave primarias? La primera vez si vos no le pones, o sea, si vos no la primera vez. Si vos no le Si pones vos no nada. le pones order by, Sí. va a tratar de hacerlo por la clave primaria. Claro, ahí va. Lo que pasa es que después cuando combina, por ahí no muestra en ese mismo orden, entonces es muchas veces también por el orden en que vos grabaste esos registros, y como el ID de persona es secuencial, fuimos grabando secuencial. Entonces, muchas veces necesitamos ordenarlo por otra cosa. Nunca ordenen por un atributo que no está dentro de los atributos que están mostrando, porque si no al usuario lo vuelven loco. Dicen, ¿cómo? ¿Y cómo está ordenando esto? Mirá cómo me muestran los registros, ¿sí? Bien. Entonces siempre el atributo tiene que estar en la lista de atributos que yo estoy mostrando. No tenemos muchos datos, vamos a cargar algún otro en personas. Vamos a hacerlo vivir en otro lado, porque si no... lo vamos a hacer vivir en, a ver, en las localidades, creo que había una, 5000 Córdoba, ahora vamos a hacer vivir ahí. Bien. Entonces cuando ordenemos, le vamos a decir por... nombre de localidad, porque no me está saliendo. Mala. Nombre de localidad y después por nombre de persona. Primero le vamos a sacar esto. Primero por nombre de localidad. Bien. Fíjense que me apareció Córdoba primero. ¿Sí? En orden alfabético, Córdoba es menor que Santa Fe. Entonces, por eso me apareció primero. Al usuario cuando le hacemos estas cosas lo mareamos, porque dice, pero me aparecen Pedro, Juana y Pepe. ¿Por qué? ¿Sí? Aunque yo le pusiera acá que después ordene por nombre de persona, no pasó nada. ¿Por qué? Sí que están igual que antes. Porque cambió Juana y Pepe, pero ya estaban
ordenado, o sea, se ordena primero por el nombre de localidad y después por el nombre de persona. Claro, si lo hace al revés, por ahí sí. Está bien. Pero la pregunta mía del millón fue, yo tenía ordenado por nombre de localidad. Which, oh, no, ¿qué es lo que no agarré? Agarré una coma de más. Ahí está. Yo tenía ordenado por código de localidad y fíjense que esto estaba así como desordenado, ¿sí? Y entonces dije, pero lo ordeno también por nombre de persona. Pero no cambió el orden. Porque Juan y Pepe ya están ordenados Ya estaban ordenados alfabéticamente. inicialmente. Bien, pero si nosotros le mostramos esto al usuario, el usuario no entiende nada. ¿Por qué me aparece Pedro antes que Juana? Entonces vos le tenés que andar diciendo, no, mira, lo que pasa es que primero está ordenado por el nombre de provincia. Entonces, generalmente cuando ordenen, siempre pongan los atributos en el orden en que ustedes quieren el ordenamiento. Salvo que esto sea, por ejemplo, un ranking de personas y acá esté mostrando, qué sé yo, un valor asociado a la persona, el monto de la compra, como en la ferretería, qué sé yo, aquí hay clientes, entonces estoy ordenando por monto de la compra y entonces como es un ranking, arriba dice el título, ranking de compra por cliente, y lo que les va a salir primero es el valor mayor de la compra. ¿Sí? Y eso no hace falta ponerlo al principio de la lista de atributos. Puedo ponerlo al final y se va a dar cuenta. Pero cuando ordenamos, tratemos de que sea en el mismo orden en que estamos exponiendo los atributos. Bien, así como hicimos esto, fíjense que esto va a andar igual. Nombre de localidad es el cuarto atributo que estoy mostrando y nombre de persona es el segundo atributo que estoy mostrando. Y funciona igual. ¿Sí? En este y otro caso más que vamos a ver, poner un número ahí en el order by significa poner el orden en que están mostrados los atributos en la lista de atributos que viene después del select. ¿Está? Fíjense que yo lo cambio y le pongo el 2 ahí. ¿Por cuál lo voy a ordenar? Nombre de persona. Por nombre de persona, exactamente. Entonces ahí están Juana, Pedro y Pepe. Y ahí están ordenados por el nombre de persona, que es el segundo atributo de la lista. ¿Estamos? ¿Sí? El order by, entonces yo puedo poner order by, la lista de los nombres de los atributos por los que quiero ordenar, o el lugar que ocupan dentro de la lista que puse después del select. Separo por coma, ¿sí? Separo por coma los atributos para ordenar, y el orden que va a elegir es el orden ascendente. Si yo quisiera darlo vuelta, ¿sí? Le voy a poner, luego de que pongo el atributo, descending. Y entonces ahí lo va a hacer en orden descendente. Fíjense que acá primero mostró Santa Fe y después mostró Córdoba. ¿Sí? Mostró, perdón, primero... Perfecto. Una pequeña pregunta. Cuando pongo el número, ¿es índice 0 o índice 1? Índice 1. Índice 1. Bien. Nombre de localidad descending, Rosario primero, Córdoba después. ¿Sí? Nombre de persona está ahí adentro, dentro de Rosario, porque es la única que tiene, están en orden ascendente. Fíjense que si yo le pongo descending también a persona, al nombre de la persona, va a aparecer Rosario, pero primero Pepe y después Juana, en orden descendente. ¿Sí? Entonces yo puedo ordenar la lista en forma descendente o en forma ascendente según los requerimientos, pero siempre va a ordenar primero por este atributo y después por el otro. ¿Sí? Si yo pongo un solo atributo, obviamente lo va a ordenar por un solo atributo. Nombre de persona descending.
Y ahí tengo primero la P y después la J. ¿Sí? ¿Se entiende el order by? Es simple. Sí, profe. No tiene mucha vuelta. El problema del order by, que por ahí le va a ser muy costoso ordenar, porque ordena en memoria. ¿Sí? Entonces, si son millones de registros, ¿me están escuchando? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Ah, profe. sí. Me dijo la conexión a internet es inestable, por eso. Si hay millones de registros, y yo le pongo un order by acá, le va a costar muchísimo ordenarlo en memoria. Para eso vamos a ver en la unidad de seguridad y calidad que existe una posibilidad de, así como existe un índice por clave primaria, ¿sí? Que si lo miramos dentro de las tablas, miren, yo se los voy a mostrar acá. Me voy a modificar la tabla. Nosotros utilizamos la pestañita de columnas y la pestañita de foreign keys, ¿sí? Nunca fuimos a la pestañita de índices todavía. Bueno, el índice es la posibilidad de tener ordenados los datos ya desde el gestor. Entonces, el índice por clave primaria lo hace, y el Workbench dice, bueno, también vamos a permitirle hacer un índice por las claves foráneas. Entonces ya directamente lo crea, pero no es necesario que exista, ¿eh? Yo lo puedo borrar esto y no pasa nada. Pero supónganse que siempre voy a listar las personas, ¿sí? Voy a hacer un order by por el nombre de la persona, eso es lo más común, lo más lógico. Entonces, si tengo millones de personas, le va a costar mucho al gestor ordenar eso en la consulta. Entonces le creo un índice, le facilito el ordenamiento. ¿Por qué? Porque va a buscar por el índice y no va a tener que ordenar nada. ¿Se entiende? Igualmente vamos a volver sobre este tema cuando veamos seguridad y calidad en la parte de índices. Se los estoy diciendo ahora porque justamente estamos dentro del order by, que utilizaría ese índice llegado el caso que estemos ordenando por algún atributo que tenga un índice. Bien. Bueno. Dejamos el order by. Y vamos a las funciones de agregación. Esto se los voy a dar cortito. Después vamos a ver cada vez más complejidad sobre las funciones de agregación. Se llaman funciones de agregación o de grupo. ¿Está? Porque se aplican a un grupo de registros. La tabla puede ser considerado un grupo de registros, ¿sí? Un conjunto de registros. ¿Está? Entonces se aplican a ese conjunto de registros. Después vamos a ver que podemos armar conjuntos de registros dentro de la tabla. ¿Estamos? Bien. Fíjense que las funciones son fáciles. Count, cuenta, cantidad. Sum tendríamos que tener un valor numérico y me sumaría los valores. Mínimo nos encontraría el mínimo. Máximo nos encontraría el máximo dentro de ese conjunto de valores. Y ABG calcularía el promedio. Vamos a probar. Si ustedes tienen cargados datos y todo más, o lo pueden probar con las otras bases de datos que tienen. Vamos a probarlo. Y vamos a verificar si está contando bien o no, ¿no? Bueno, te lo vamos a dejar porque después lo vamos a usar. Siempre va la sentencia select. En el caso que yo quiera aplicar esta función al conjunto total de registros, directamente pongo la función count. El count, como cuenta todos los registros, cuando queremos contar todos los registros le ponemos un asterisco, ¿sí? Y le decimos de qué tabla quiero contar. Yo voy a contar provincias, los registros de la tabla de provincias. Lo que me devuelve es, en el nombre de la columna, la función, ¿sí? Y la cantidad de registros que tiene
la tabla provincias. Acá le podría poner, ¿sí? Aunque sea un nombre de columna más lindo, ¿sí? Funciona igual. Y me pone ese nombre de columna. 5. A ver si tiene, provincias tiene 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Están todos. ¿Sí? Bien. Voy a hacer otra prueba. ¿Eh? Voy a probar. Voy a sacar todo esto de la consulta, que me devolvía 3 registros, acuérdense, ¿eh? Entonces, le voy a hacer contar cuántos registros me devuelve esta consulta. Me devuelve 3 registros, ¿sí? No puedo poner todos los otros atributos, porque necesita armar el grupo. Yo no puedo dejar todo esto y atrás ponerle count asterisco. ¿Sí? ¿Qué pasó? No me mostró los 3 registros, me mostró el último con el 3. ¿Sí? Hace cualquier cosa, hace lo que puede. Porque lo que está haciendo es contar. E intenta contar y dice, no, bueno, cuento, pero no puedo poner todos los elementos y contar. O sea, no puedo poner todos los registros y contar. Entonces decidió contar. Vamos, porque el grupo es todos los registros de la tabla. Entonces le quedó el último registro, el que haya podido poner, así que creo que era el último, y contó. Bien. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. No tengo una tabla generada con datos numéricos. Los ID, profe. Pero, claro, es lo que iba a hacer. Voy a sumar ID. ¿Ah? Entonces voy a hacer un zoom. Y acá entonces le voy a tener que poner qué atributo quiero contar. Entonces, en este caso, vamos a ponerle una alias que me olvide acá. Voy a decir que sume ID. ID de provincia. Y me suma 15. A ver si es verdad. Y sí. Doy 3, 5 y 5, 10 y 5, 15. ¿Está? Eso es el zoom. Podría aplicar a ABG. Y la ABG me da 3. Eso que pone acá 3 porque todos los datos decimales, que podrían calcular decimales, digamos, los pone atrás. ¿Sí? Hizo 15, que era la suma, dividido la cantidad de registros 5, me dio 3. ¿Está? Eso es un promedio. ¿Qué otra cosa? Podríamos poner el mínimo. Vamos a hacer esto así. Tengo que estar corrigiendo. Opa. El mínimo es 1. El máximo es 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Hasta ahí. Las funciones, cuando las tengo que aplicar al conjunto total de registros de la tabla, no pongo nada más que la función. ¿Sí? Y aplicada, obviamente, en este caso yo quería encontrar el máximo del ID, bueno, pongo el máximo. Cuando cuento, puedo contar todos los registros que es asterisco, como lo hicimos acá, pero podría hacer otra cosa. Un Si yo distinct count. ¿Cómo? Un distinct count, creo que se podía hacer. ¿O no? Sí, también puedo hacer eso. Eso en el caso de que quiero contar distintos valores de algo, ¿sí? Pero fíjense, si yo pongo acá, en el que tenía left,
Esperen, vamos a ejecutar primero la consulta para que ustedes se acuerden. Cuando yo ponía left me mostraba todas las provincias, todas las localidades, y si había personas me las mostraba. Bueno, y tenía esto, ¿sí? Que tiene unos cuantos registros, vamos a ver si los podemos ver todos. Tiene 3, 6, 8 registros, ¿sí? O sea que si yo acá, en lugar de poner esto que me muestre los atributos, pongo count asterisco, me tendría que devolver 8. ¿Estamos de acuerdo? 8. Me devolvió 8. Bien. Vamos otra vez. En esta consulta, ¿sí?, hay atributos que en algún momento asumen valores nulos. ¿Sí? Hay otros atributos que no. Fíjense cómo cambia el count si en lugar de poner asterisco, yo le pongo un nombre de atributo. Por ejemplo, voy a empezar poniendo ID de provincia. ID de provincia tiene valor en todas las filas. ¿Estamos de acuerdo? En todas las filas de esta consulta, el ID de provincia tiene valor. No hay ningún nulo. Entonces va a contar 8. Pero fíjense qué pasa si en lugar de poner ID de provincia, fíjense que en esta consulta, nombre de localidad no aparece todas las veces con valor. Hay 3 registros que tienen valor nulo. Entonces, si yo contara, en lugar de contar ID de provincia, cuento código postal, que es lo mismo que contar nombre de localidad, porque salen del mismo lado. Te voy a tirar 5, profe. Exactamente. Solamente los que tienen, no tienen valor nulo. ¿Está? Entonces, el count tiene 2 formas. Una es asterisco, ponerle asterisco y cuenta todos los registros, y otra es ponerle el nombre de un atributo. Y en ese caso va a contar solamente aquellas ocurrencias en los registros que tengan valor, que no tengan valor nulo. Eso es lo que va a contar. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Les doy una cosita más porque tenemos tiempo. ¿Sí? Y si por ahí ustedes después lo prueban con la profe. Vamos a las que tienen inner. ¿Sí? Uy. Ahí. Esa tenía count. Vamos a ponerle otra vez los datos que tenía. Bien, acá teníamos 3 registros. ¿Sí? Bueno. Vamos a sacarle la parte de personas. Y vamos a mostrar solamente hasta... No, vamos a hacerlo con esta. Provincias, localidades. Yo quiero contar cuántas localidades tengo registradas en cada provincia. ¿Sí? Entonces no voy a mostrar los datos de persona. Como quiero contar las que tengo registradas, vamos a poner que me muestre las localidades. Esto es lo que mostraba antes, ¿sí? Entonces yo quiero contar... Te falta la provincia, profe. Por eso No, me tiraba. falta el punto y coma. Ah, qué mal, le borré el from. Con provincias. Ahí está. Bueno. Yo quiero contar cuántas localidades hay en cada provincia. Vamos a mostrar primero qué es lo que había. ¿Sí? Yo tengo en Santa Fe 3 localidades cargadas, en Córdoba una sola. ¿Sí?
Bien. Entonces no quiero mostrar las localidades, los nombres de las localidades. Quiero mostrar cuántas localidades tiene la provincia. Entonces yo voy a poner acá count asterisco. Pero si yo pongo acá count asterisco y no le digo lo que le estoy diciendo ahora, que quiero contar, ¿sí?, del grupo, de los grupos que se puedan nombrar por provincia, antes el grupo era la tabla completa. Ahora yo quiero armar grupos de registro por provincia. Entonces, para decirle eso, le tengo que decir, agrupe. ¿Y por qué lo quiero agrupar? Bueno, esto es importantísimo. Siempre que agrupo algo para contar, para sumar, para hacer promedio, para buscar un máximo o un mínimo, tengo que poner en el group by, o sea, en el que arma el grupo, todos los atributos que puse antes de la función de grupo. Todos, absolutamente todos. ¿Funciona igual? O sea, ¿no va a dar error de compilación si no los pongo? Acá sí, no va a dar error, pero no va a funcionar bien muchas veces. Entonces, siempre me tengo que acordar, otros gestores directamente te evitan la posibilidad de que te cometas el error. ¿No? Te dicen, a usted le faltan todos los atributos antes de la función de grupo. ¿Está? Acá no lo va a dar, hay una forma de hacerlo, después me voy a fijar dentro de los parámetros, hay una forma de hacerlo para que evitemos ese problema, después se los busco y les cuento, pero nosotros nos tenemos que acordar. Siempre agrupamos por todos los atributos anteriores a la función de grupo. Y miren lo que pasa acá. ¿Se acuerdan que había 3 y 1? Santa Fe tiene 3, Córdoba tiene 1. ¿Se entiende? ¿Cómo podemos hacer para agrupar? Sí, profe. Bien. Si nosotros acá agregamos personas, Código postal. bien, y yo quiero saber cuántas personas hay en cada localidad. Acá voy a mostrar además el punto nombre de localidad, por lo menos. Me interesa cuando no le pones una cosa. En el group by también tenemos que agregar el atributo que agregamos acá, porque si no, no va a funcionar correctamente. Ejecuto esto, ¿sí? Y habíamos cargado una persona en Córdoba, 2 personas en Rosario. ¿Sí? ¿Vieron cómo pude agrupar? Profe, y si no hubiese ninguna en Córdoba, ¿pondría 0 o Ah, no qué buena mostraría? pregunta. No hay ninguna en un montón de localidades. ¿Se acuerdan que antes poníamos eso y no había ninguna? Tendríamos que ponerle un left. No había ninguna en un montón de localidades, pero me está contando. ¿Qué pasó? ¿Qué me está contando? Recién vimos que había 2 en Rosario y 1 en Córdoba. Y ahora me está diciendo que hay 1 en Capitán Bermúdez, 1 en Villa Constitución. ¿Cuál es el error? ¿Cuál será el error? Porque en la combinación de las tablas anteriores aparecen igual las filas. La fila, y estoy contando Por más que asterisco. tenga null. Exactamente, estoy contando asterisco. ¿Qué tendría que contar para que me salga bien? El quit de la persona Sí, no en me este acuerdo caso el era el nombre. ID porque cuando lo cargué a El ID. persona era el ID. Pero
Es lo mismo. O sea, un atributo que sé que si da nulo no me lo tiene que contar. Y ahí sí me puso que no hay personas, o hay 0, en Capitán Bermúdez y en Villa Constitución. ¿Vieron cómo lo cambiamos al tema y usamos los dos count? Count asterisco cuando sé que tiene que contar registros. Count y un atributo que puede o no admitir valores nulos en la consulta, porque en este caso le pusimos un left, ¿está? Muéstreme todas las localidades, independientemente que no haya personas. Entonces, cuando cuenta, ojo con poner asterisco. Tengo que poner el count de un atributo, ¿sí? Que sé que si admite valores nulos, como count de nulo me da 0, me dé 0. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, chicos, vamos a dejar acá.